Muy bien, pues muchas gracias a todos por presenciarnos. Vamos a dar inicio a ese conversatorio, el segundo conversatorio crítico sobre liberalismo económico. Tenemos ahora a un gran invitado, tenemos a Nicolás Di Paula. Él es economista, pero también tiene hobbies, o bueno, ahora también se está certificando en informática, lo cual, ¿no? Me imagino que le ayuda bastante en análisis de datos, nos va a ayudar bastante en todo lo que tiene que ver con este análisis, sobre todo que vamos a hacer en Argentina, para ver, vamos a enfocarlo un poco esta vez más a Argentina, para ver qué ha ocurrido allá, ¿no? El año 2023 gana las elecciones Javier Milei, entra en diciembre de ese mismo año. Y bueno, ya vemos que ha pasado más de un año de su gestión, ya vamos por el año y medio, y hay que analizar qué ha ocurrido ahí. ¿Es sostenible el modelo que nos está planteando Milei en Argentina? ¿Es sostenible la visión liberal? O si es que ya podemos ver algunos huecos en este modelo, o podríamos ver algunas falencias que existen. Vamos a evaluarlo entonces con Nicolás Di Paola. Pues muchas gracias, Nico, por estar acá con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, y espero que sirva para la discusión tener esto. Eh, Voy a compartirles pantalla. Cualquier cosa igual, eh, vamos a ver esto. Vamos a ir para arriba. Bueno, avísenme si se ve ahí y desde ya, bueno, me Muy interrumpen bien, ya cuando se ve. quieran. Perfecto. Yo le puse, bueno, cuando me propusieron Ricardo y Daniel conversar un poco sobre estas cuestiones, yo venía escribiendo algo hace bastante, venía recolectando datos, venía recolectando gráficos, estadísticas, informes y mucha bibliografía de la que voy a comentarles un poco a continuación, relacionada a la gestión de Milei. Y le puse los 18 meses de Milei porque en el año 2023, antes de que ganara las elecciones, él, basado en vaya a saber qué, porque no existe un paper al respecto, eh, él decía que el plan económico que él tenía a mano, el que él iba a aplicar una vez que sea presidente, le iba a tomar entre 18 y 24 meses estabilizar la economía. Es decir, que la inflación colapsara, que el nivel de actividad se recompusiera, que el sistema económico creciera y utilizando una jerga de él digamos, que creciera como pedo de buzo, ¿no? Que de repente el sector privado ahogado por el asfixiante Estado, de repente se pusiera a producir y a generar muchísima riqueza y Argentina volviera a ser ese país que supuestamente fue a principios del siglo XX, cuando supuestamente también gobernaban los liberales, ¿no? Antes de que pasara el peronismo, antes de que pasaran los proteccionistas y la ICI y todo ese tipo de cosas. Vamos a hacernos preguntas también de cuestiones de teoría económica, ¿no? ¿A qué se parece esto? ¿Hay algo en la literatura que se relacione? Hay incluso personajes muy interesantes como José Luis Daza, por ejemplo, que es el actual viceministro de Economía, que es chileno, eh, y, eh, y que parece que tampoco aprendió demasiado del programa chileno, como vamos a ver incluso en estas diapositivas. Yo planteé un índice como para que nos pongamos a discutir. Como dijo Ricardo, Milei gana en el año 2023 y le gana particularmente a el entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Entonces, lo que me interesa un poco discutir es de dónde venimos y de dónde, qué tipo de economía recibe Javier Milei, ¿no? Economía que tenía una situación muy delicada, no tan delicada como dice él, o sea, no había 17.000% de inflación ni nada por el estilo, pero estaba en una situación realmente muy compleja y vamos a ver si esa situación se revirtió. Así que, bien, yo voy a tomar
poco acá una frase de un cantante, una banda argentina, se llama Almafuerte, cuyo cantante ya falleció, ¿no? De ayer venimos, ¿no? Porque bueno, Alberto Fernández tocaba la guitarra, entonces me pareció pintoresco. Y vamos a hacer como un paneo general del gobierno de Alberto Fernández, con una pregunta, ¿no? Que nos hacemos, que es, ¿cómo se elige un presidente? ¿Cuál es el proceso de selección de un presidente, ¿no? Hay un político argentino acá que a mí yo escucho bastante, que se hacía esta pregunta, ¿no? En los reportajes que daba, relacionado un poco a esta cuestión de, bueno, de cómo se elige un presidente, ¿no? Entonces él decía que, bueno, que obviamente tenía que haber caminado a la calle, pero que no debía saber nada en general, tenía que saber cosas generales, ¿no? No era una cosa muy, no tenía que ser porque para eso estaban todos los ministros, digamos, por eso elige, pero tenía que pasar por ese proceso de error que lo llevaba digamos, de las bases sociales a la presidencia. Pero por otro lado, tenía que tener suerte, dice. Y si hay algo que Alberto Fernández no tuvo, es suerte. Lo voy a sintetizar de esta manera. Alberto Fernández asume en diciembre del 2019 con una pandemia en ciernes, ¿no? El mundo ya estaba en esa situación, ya habían empezado a decretarse algunas cuarentenas, y en marzo de 2020 tuvo que decretarla acá en Argentina. Además, hereda un nivel de deuda y déficit brutal, en parte gracias al actual ministro de Economía, Luis Caputo, que en el año 2018 toma la deuda más grande que tomó un país con el Fondo Monetario Internacional, 57.000 millones de dólares. Y además, dicho sea de paso, nunca pudieron resolver el asunto del déficit fiscal, el cual fue más o menos constante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, entre los cuales estaba el actual ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que es su tercer, digamos, su tercer función ejecutiva. Digamos. Él fue secretario de Política Económica en el 2001, fue presidente del Banco Central en el año 2016, 2015-2016, hasta que se fue en diciembre de 2017, y hoy es ministro de Desregulación. Recibe un régimen de alta inflación, es decir, recibe un régimen de 2 dígitos de inflación anual, en torno al 60%. Recibe además una restricción externa, o sea, un nivel de reservas razonable, pero con cepo cambiario, es decir, ya había perdido una cantidad ingente de reservas el gobierno de Macri, y entrega al gobierno prácticamente unas reservas relativamente altas, ¿no? Pero en torno a 25.000 millones de dólares en netas, pero con cepo cambiario debido a las corridas cambiarias que habían ocurrido en los últimos meses de su mandato. Y por si fuera poco, que todas estas situaciones van agravándose, empiezan a verse signos de crisis política interna, su conflicto con Cristina Fernández de Kirchner y otros, incluso con Sergio Massa, que incluso ya hacia fines del 2022 lo apartan de la presidencia casi de facto. O sea, él dejó de aparecer públicamente en el último año, ¿sí? Y además, por si fuera poco, ¿no? Comenzó la guerra de Ucrania, ¿no? En 2022, si no estoy mal, lo cual generó un incremento de los precios internacionales, de las commodities fundamentalmente, que son aquellas en las cuales Argentina está especializada, con la contracara de que ese proceso, por decirlo de esta manera, hacía que la balanza comercial y la balanza energética particularmente fuera constantemente deficitaria, ¿sí? Argentina tenía que importar millones y miles de millones de dólares en barriles, en barcos de gas para abastecer el mercado interno. Además, sumado a eso, una política digamos, de tensión con la sociedad rural argentina y con los productores agropecuarios debido al crecimiento de los precios internacionales y por lo tanto al conflicto por las retenciones. Y además, por si fuera poco, todo esto, en el año 2020, fines de 2022, comienzo de 2023, ocurrió la sequía más brutal que tuvo la Argentina en 50 años.
al punto tal de que se perdió el 25% del producto de la cosecha. Eso dejó digamos, un problema en la balanza, perdón, en el balance del Banco Central y en las reservas internacionales fundamentalmente, al punto tal de que para el momento en que Massa pierde las elecciones en noviembre del 2023, las reservas eran netas 11.000 millones negativas. ¿Sí? Y además, a partir de eso, la carencia, digamos, de la entrada de divisas generó una deuda de importaciones de más o menos 45.000 millones de dólares. O sea, casi el préstamo en el que había incurrido Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, no solamente eso, además el 2023 fue un año, 2022 y particularmente 2023, fueron años de muchísima inflación. En 2022 llegó a haber casi 100% de inflación y en 2023, quitando el último mes, llegó a casi 150% de inflación el índice. Así que esa es la situación en general que recibe Javier Milei, además de un déficit fiscal brutal, un poco, digamos, acarreado por el déficit fiscal que venía de la época de Macri, y todos estos desequilibrios que uno tiene que tener en consideración porque si no, no se entiende que venía a ser Milei, digamos, como aparece Milei en la escena. Si hubiese estado todo espectacular, probablemente ni lo estaríamos, ni tendríamos noticias de este señor. Sí, Muy bien. Yo quería hacerte algunas preguntas. sí, Es decir, ustedes tuvieron una serie de eventos, como bien los mencionabas, sí, que hubieran causado que la Argentina tuviera un montón de desajustes, al parecer, ¿no? Por ejemplo, la sí, pandemia, la crisis en Ucrania. sí. eh, Me parece que tienen sequía, ¿no? Sí, 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 en Entonces, 2023, ¿no? brutal. Entonces, en 2023 tienen la sequía. Entonces, ustedes tienen, eh, ¿no? Se podría decir que parte es Macri, parte es estas causas externas. Sí, Bien, y yo quería preguntarte, ¿no? ¿Cuáles serían las endógenas? ¿Cuáles serían las que son parte de la política interna? O sea, ¿qué errores tuvieron en política interna? sí. Bueno, muy interesante eso. Acá en Argentina, en el año 2023, inventamos algo que yo no tengo noticias por ahí, vos todavía más, pero hicimos una devaluación para un solo producto. Porque debido a que muchas empresas habían comprado soja a precio, porque venía esa hondanada de precios internacionales altos, el entonces asesor presidencial Antonio Aracre